Bienvenidos a su sesión número 12 de la materia de información financiera de la licenciatura en Mercadotecnia. Vamos a seguir el día de hoy con más operaciones, más registros, más ejercicios para que ustedes puedan tener un poquito más claro la parte de todo el registro contable, ¿no? De la parte de contabilidad, que al principio sí es un poco más complicada, sí es difícil, o sea, no se preocupen, vamos a ir poco a poco. Vamos a hacer ahorita nuestro repaso que hemos visto. Recordarán que nosotros en contabilidad es muy importante para nosotros utilizar lo que se llama el esquema de mayor. El esquema de mayor, como ustedes recordarán, es una T, que se llama T de mayor, en donde nosotros vamos a poner en la parte superior el nombre de la cuenta, ¿sí? No se les olvide. Aquí tenemos el nombre de la cuenta, así como lo mostramos ahí en su lámina. Tenemos de un lado lo que vendría siendo cargos y del otro lado abonos. Si yo pongo de este lado un número, se llama cargo, y de este lado se llama abono, ¿ok? Sí, tenemos también lo que vendrían siendo, dependiendo del lado, vamos a aumentar o disminuir las cuentas. Recuerden que nosotros tenemos dos tipos de cuenta, lo que sería balance y resultados. Nosotros en la parte de balance tenemos tres tipos de cuentas, que vendrían siendo activo, pasivo y capital, que son los grupos que componen la parte del balance. En la parte del balance, entonces, nosotros tenemos lo que es el activo, pasivo y capital, que son las cuentas de balance. Entonces, dentro de este grupo, acuérdense que las cuentas de activo van a aumentar yo cuando escriba de este lado un cargo y van a disminuir cuando escriba un abono. Del lado del pasivo y capital van a aumentar cuando yo escriba un abono, pero van a disminuir cuando yo ponga un cargo. Entonces, no se vayan a perder en el tipo de la cuenta que estamos utilizando. Dentro de las cuentas de balance nosotros hemos visto diferentes cuentas, entre las que podemos mencionar bancos. Bancos, acuérdense que es donde se maneja el dinero de mi chequera, que así se llama, donde está la institución bancaria y es la cuenta de bancos. Clientes es el dinero que me quedan a deber por una venta a crédito, entonces son mis clientes que yo tengo el derecho de cobrar ese dinero. Almacén, que es la cuenta donde yo voy a tener todo mi almacén, todos mis artículos ahí disponibles para poderlos vender. Gastos de instalación, que vendría siendo todo el cableado, a lo mejor un suelo, a lo mejor la pintura, a lo mejor lo que vendría siendo toda la estructura para hacer oficinas, ¿sí? Algunos muros falsos, etcétera, todo lo que yo necesito para que empiece a operar mi empresa. Equipo de cómputo, sí, pues las computadoras, los PCs, los servidores, todo lo que necesito yo para que mi empresa pueda operar en base a todo lo que es la computación. Documentos por cobrar, que es cuando me firman un pagaré, una letra de cambio, yo tengo el derecho de cobrarlo. Esas serían las cuentas en cuanto al activo. En cuanto al pasivo, nosotros estuvimos viendo lo que sería proveedores, que es todo lo que yo voy a quedar a deber por la compra de mi materia prima, de los artículos que yo voy a vender. Documentos por pagar, que es una letra, un pagaré, que yo voy a firmar y en un momento dado yo lo debo, yo tengo la obligación de pagar ese pagaré, esa letra. Acreedores es lo que yo quedo a deber para que alguna otra persona diferente a materia prima, porque si ya es materia prima, acuérdense que es proveedores. Cuando es diferente a la materia prima o los artículos que yo vendo, entonces sería acreedores. Impuestos por pagar, pues el dinero que le queda a deber al fisco, ¿por qué? Porque pues yo retengo impuestos, tengo que calcular el IVA, tengo que calcular el impuesto sobre la renta, toda esa parte de impuestos por pagar que yo se las tengo que pagar antes del día 17 de cada mes en curso, ¿sí? Sí, o sea, tengo todos los impuestos de enero y se los estaría pagando a más tardar el día 17 del mes de febrero.
Tengo también la parte de capital contable, que es todo el patrimonio de la empresa. Entre ellas tengo el capital social. Ojo, es la gran diferencia. Capital contable es el grupo de todo el patrimonio de la empresa. En cambio, capital social es el patrimonio, sí, de las aportaciones que tienen que dar los socios, sí, ese es capital social. Reserva legal, pues ahora sí prácticamente lo que sería una partecita, sí, de las utilidades que la ley ahora sí que nos obliga o que nos dice que tenemos que reservar de las utilidades cierto porcentaje para que la empresa no se vaya a descapitalizar. Resultado de ejercicios anteriores, ahí tenemos lo del resultado, lo que es utilidad o pérdida de cada año, pero cuando no es la del año en curso la que estamos haciendo, si no es, por ejemplo, si estamos en el 2008, 2009, estamos ahorita en 2008, entonces sería la utilidad del ejercicio de 2007, 2006, 2005, 2004. Todas esas utilidades o pérdidas las voy a sumar y la voy a poner como resultado de ejercicios anteriores. ¿Ok? Entonces acuérdense, ¿sí? Muy, muy, muy claro. Tenemos entonces diferentes cuentas, las de balance, del lado del activo con las cuentas que acabamos de mencionar, ¿sí? Van a aumentar con cargos y van a disminuir con abonos. Del lado del pasivo y del capital van a aumentar con abonos y disminuirán con cargos, ¿ok? Entonces tenemos toda esa parte. Tenemos que la suma de cargos, sí, sería un movimiento deudor. La suma de abonos sería un movimiento acreedor. Entonces no se vayan a perder todavía en esa parte. Yo sé que son cosas nuevas para ustedes, pero tienen que tener paciencia, hacer sus apuntes, hacer las actividades, muchos ejercicios para que no se vayan a perder. Entonces, vamos con las siguientes cuentas. Recordaremos, ya vimos ahorita las cuentas de balance. Entonces tenemos ahorita las cuentas de resultados. Las cuentas de resultados también, como nosotros habíamos visto, tenemos dos tipos de cuentas, lo que vendrían siendo ingresos y egresos. Y sería el mismo concepto, ¿sí? Cuando yo pongo un número aquí, un cargo, ¿sí? Las cuentas de egresos van a aumentar y con abonos van a disminuir. Por el contrario, las cuentas de ingresos van a aumentar con abonos y van a disminuir con cargos, ¿ok? Entonces, tenemos que la suma de cargos vendrían siendo un movimiento deudor, y la suma de abonos, un movimiento acreedor, ¿ok? Entonces, sería el mismo concepto, no se vayan a perder en esa parte. Tenemos que hemos visto en la parte de egresos, ¿sí? En esta parte tenemos el costo de ventas, que es cuánto me está costando producir mi producto que yo vendo. Gastos de operación, por el contrario, si es todo lo que yo necesito para que mi empresa opere. Y otros gastos serían unos gastos extraordinarios, ¿sí? O sea, algunas partidas extraordinarias. Sí, que la empresa a lo mejor no tenía contempladas o a lo mejor que salieron, por ejemplo, algunas propinas, algunos gastos a lo mejor de unos enseres básicos o a lo mejor la limpieza de la oficina, etcétera, ¿no? Serían gastos extraordinarios que no son una costumbre, ¿no? No son gastos ordinarios, sino que surgieron y son gastos imprevistos, son extraordinarios, serían otros gastos. Tenemos también entonces la parte de ingresos. Acuérdense que la parte de ingresos, sí, van a aumentar con abonos y van a disminuir con cargos. Dentro de los ingresos hemos visto lo que son ventas y otros productos. Ventas es todo lo que va a facturar la empresa. Y otros productos son algunos ingresos extraordinarios que podría tener la empresa. También podemos tener lo que son productos financieros. Los productos financieros son intereses, comisiones, etcétera, que me va a generar un ingreso. Es decir, un interés que estoy ganando, una diferencia cambiaria que estoy ganando, ¿sí? Algo extraordinario que la empresa gana, ¿ok? Si hubiera sido por el contrario, ¿qué gasto? Entonces sería un gasto financiero y estaría dentro del lado de los egresos, ¿ok? Un gasto es un egreso y un ingreso, pues sería en esta parte, ¿sí? Producto financiero, gasto financiero. Otros productos, otros gastos. Ventas, costo de ventas, ¿sí? Y gastos de operación.
Gastos de operación, acuérdense que son todos los gastos que tiene que hacer la empresa en sus diferentes departamentos. Ventas, administración, soporte, marketing, etcétera, ¿no? Dependiendo cuántos departamentos pueda tener la empresa. Bueno, vamos a seguir entonces ahorita un tema nuevo. Recordarán que hemos visto algunos ejercicios, pero no habíamos contemplado la parte del IVA. En estas sesiones ya vamos a empezar con esa partecita que vendría siendo el IVA. Tenemos nosotros para el IVA varias cuentas, entre las cuales la primera que vamos a analizar vendría siendo el IVA acreditable. El IVA acreditable es una parte de activo, por consiguiente, sí, va a aumentar con cargos y va a disminuir con abonos. Ese IVA acreditable es por todo lo que yo pague, ¿no? Y tengo el derecho de acreditar ese IVA, es decir, de restarlo. Entonces, todo lo que yo voy a pagar, ¿sí? Los gastos, los costos, etcétera, todas esas partes que son la parte de egresos van a llevar un IVA acreditable. Ese IVA acreditable forma parte de mi activo porque yo tengo el derecho de acreditármelo, ¿ok? Entonces va a aumentar con cargos cada vez que haga una compra, cada vez que haga un gasto, etcétera. Todo eso va a aumentar esa parte del IVA. Tenemos que el IVA representa el 15% en el Distrito Federal y toda la República Mexicana, excepto zonas fronterizas. En las zonas fronterizas representa el 10%. Y hay algunos artículos denominados básicos que tienen tasa cero o están exentos. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado en esa parte, ¿sí? Alimentos y algunos productos que no tienen alguna transformación, sí, son productos denominados básicos y esos estarían exentos o con una tasa cero. Bueno, entonces tenemos que el IVA acreditable va a aumentar con cargos y va a disminuir con abonos. Los abonos vendrían siendo pues cancelaciones de los gastos que hemos originado, alguna devolución, alguna rebaja, algo que esté disminuyendo toda esa cuenta. ¿Ok? Entonces tenemos que el IVA acreditable es una cuenta de activo que va a aumentar con cargos y va a disminuir con abonos. Tenemos también la otra parte, lo que es el IVA trasladado. El IVA trasladado es una parte de venta, ¿sí? Sí, es una parte de pasivo. Es decir, ese IVA trasladado yo se lo debo al fisco y ese se va a originar cada vez que haga un ingreso. Cada vez que haga un ingreso, ya sea una venta, otros productos o productos financieros, yo voy a tener lo que se denomina un IVA trasladado. Ese IVA trasladado va a aumentar con abonos y va a disminuir con cargos, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos de este lado IVA acreditable y de este lado IVA trasladado. Entonces, todo lo que vendrían siendo las ventas, los productos, otros productos, los productos financieros, etcétera, va a tener que registrarse un IVA trasladado, sí, que yo lo debo. Por el contrario, cada vez que haga un gasto, un costo de venta u otro gasto, voy a tener que yo un IVA acreditable, un IVA a favor mío, que vendría siendo un IVA acreditable que es parte de mi activo. IVA trasladado es parte del pasivo, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. IVA acreditable, IVA trasladado. Ya después vamos a ver que vamos a tener una diferencia entre esos dos y vamos a tener lo que es el IVA por pagar. Pero bueno, eso ya lo vemos en nuestra próxima sesión. No se preocupen ahorita en esta parte. Vamos a empezar a manejar el IVA. No se confundan. IVA acreditable, IVA trasladado. Y empezamos con lo que vendrían siendo nuestra primera operación. Como les había comentado, nosotros retenemos impuestos y recordarán que ya hemos tenido operaciones dentro de este ejercicio. Vamos a darle ahora sí que seguimiento al mismo. Dentro del mismo ejercicio que hemos practicado durante las sesiones anteriores, sí, nosotros tuvimos las operaciones de la 1 a la 30. Ahorita vamos a continuar con la operación número 31. La operación número 31 nos están diciendo que hemos retenido impuestos y los cuales ascienden a una cantidad de 6,100 pesos. Es decir, yo le debo dinero al fisco y en este momento pues se los vamos a pagar. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos, acuérdense, ambos lados de mi T de mayor. Ahí tenemos la T de mayor imaginaria, ¿no? Y tenemos de este lado el debe y de este lado el haber, ¿ok? Si yo coloco un lado de cargo, sería en el debe, un lado de abono sería en el haber, ¿ok?
Entonces, no se vayan a confundir, hagan de cuenta que tenemos ahí una T de mayor. Entonces, dentro del debe, sí nosotros vamos a tener impuestos por pagar. Impuestos por pagar, recordarán que es una cuenta de pasivo, ¿ok? Entonces tenemos aquí impuestos por pagar. Es una cuenta de pasivo que va a aumentar con abonos y va a disminuir con cargos. En este caso yo le voy a pagar dinero al fisco. Entonces voy a disminuir la deuda que yo tengo con el fisco. Si disminuye, tendré que tener un cargo. Entonces ahí tenemos que va a tener un cargo de 6,100 pesos y sale mi dinero del banco. ¿Qué va a pasar? Pues que yo tengo bancos. Bancos es una cuenta de activo que va a disminuir con abonos. Entonces voy a tener que tener un abono de 6,100 pesos. ¿Ok? Y ahí tenemos cargo, impuestos por pagar porque estoy disminuyendo mi deuda que tengo con el fisco y está disminuyendo el dinero que tengo en bancos. ¿Ok? ¿Sí? Y ahí tenemos la suma que están cuadradas las operaciones, serían 6,100 pesos. Y la breve descripción de la operación. Vamos con la siguiente. Entonces, en la siguiente nos están diciendo que estamos comprando artículos por 250,000 pesos más IVA, de los cuales pagamos el 50% en efectivo y el restante se está utilizando una línea crediticia de la empresa. Entonces, vamos, debe y haber. ¿Ok? Tenemos la primera partida que sería almacén. Recordaremos que la cuenta de almacén es una cuenta de activo que va a aumentar con cargos y va a disminuir con abonos. Entonces tenemos almacén que va a aumentar con cargos. Entonces ahí tenemos que hacer el primer registro de 250,000 pesos. Pero ahora, ¿cuál es la parte nueva? Que tenemos IVA acreditable. IVA acreditable, recordaremos que es una cuenta de activo, como habíamos mencionado. Y nosotros tenemos, pues ahora sí que el 15% de 250,000, que serían 37,500. Entonces ahí tenemos ya, almacén es una cuenta de activo que va a aumentar con cargos. Tenemos un cargo de 250,000. IVA acreditable es una cuenta de activo que va a aumentar con un cargo de 37,500, ¿ok? Y posteriormente yo tengo la salida del dinero de bancos. Bancos, recordaremos que es una cuenta de activo que va a aumentar con cargos y disminuir con abonos. En este caso está disminuyendo, ¿por qué? Porque está saliendo el dinero de bancos. Ahí están 143,750 y yo le debo dinero a alguien, ¿no? Que me prestó, que me dio una línea crediticia también por la mitad, que serían 143,750. Recordemos que proveedores es una cuenta de pasivo que va a aumentar con abonos. Es decir, yo le debo más dinero a los proveedores, ¿ok? Serían 143,750. Y ahí tenemos la suma de ambas partidas. Cargos por 287,500 y abonos por 287,500. Y una breve descripción de la operación. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Entonces, ahí tenemos, ahora sí, ya pago de los fletes, ¿ok? Pero ahora lo nuevo es que también tienen IVA. Entonces, y tenemos que hacer la retención correspondiente. ¿Sí? Tenemos lo que es el debe y el haber, a ambos lados de mi T de mayor. ¿Y qué hago? Pues entonces si pago un flete es porque mi mercancía que yo acabo de comprar va a valer más. Es decir, la mercancía que tengo en el almacén vale más dinero. Entonces, por consiguiente, pues aumenta mi partida de almacén. Almacén aumenta lo que vendrían siendo 300 pesos, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Acuérdense que almacén es una cuenta de activo que va a aumentar con cargos. Ahí tenemos 300 pesos. Su IVA acreditable, que es el 15% sobre los 300 pesos, ¿sí? Ahí tenemos que serían 45 pesos. Y tenemos una retención de impuestos. Esa retención de impuestos, acuérdense que impuestos por pagar es el dinero que yo le debo al fisco. Entonces yo le debo dinero al fisco. Acuérdense que impuestos por pagar es una cuenta de pasivo que va a aumentar con abonos, ¿ok? Y es el 4% sobre 300 pesos. El 4% de 300 pesos serían 12 pesos. Y tenemos lo que es bancos. Bancos, si yo tengo 300 más 45 de mi IVA acreditable menos mi retención de impuestos, me estaría dando la diferencia de 333 pesos, ¿ok?
tenemos la suma de ambos movimientos, que serían 300 más 45, son 345. Y de bancos, bueno, del lado del haber, tenemos impuestos por pagar con un abono de 12 pesos y bancos por 333 pesos. Y la suma de los dos serían 345 pesos. ¿Ok? Y la breve descripción de la operación. ¿Ok? Entonces, lo único nuevo que estamos ahorita anexando sería la parte del IVA. Fíjense que el IVA, entonces, en esta parte siempre sobre la base, siempre serían sobre los 300 pesos. Entonces, el almacén más el IVA de 45 pesos, que es el 15% sobre los 300. Y la retención siempre sobre los 300, no se vayan a confundir, no vayan a calcular la retención de los 300 más los 45, no, siempre sobre la base, siempre sobre los 300 pesos, ¿ok? 300 por el 15% serían 45, nos regresamos a los 300 pesos y el 4% son 12 pesos, ¿ok? 12 pesos de impuestos por pagar contra bancos. Entonces tenemos la siguiente operación. En la siguiente operación nos están diciendo un descuento de 1,000 pesos más IVA. Acuérdense, todas las operaciones ahorita ya llevan IVA. Entonces, tenemos que son 1,000 pesos más IVA. Importa que se nos está disminuyendo de mi adeudo, es decir, le debo menos a mi proveedor. Entonces, tenemos igual, ambos lados, debe y haber, ¿ok? Tenemos lo que sería proveedores, se está viendo la disminución que le debo menos dinero. Y ahí tenemos que serían almacén, vale menos mi mercancía del almacén. Acuérdense que almacén es una cuenta de activo que se ve disminuida con abonos. Entonces tenemos almacén de 1,000 pesos con su respectivo IVA acreditable de 150 pesos. Acuérdense, 15% sobre la base son 1,000 pesos, el 15% serían 150. Entonces tenemos abonos, almacén de 1,000, IVA acreditable de 150, la suma de ambas es lo que está disminuyendo mi deuda con proveedores, ¿ok? A proveedores le debo menos dinero por 1,150 pesos. Tenemos lo que es la suma de ambas partidas. Proveedores, pues ahí sumamos, serían 1,150. Lo que vendría siendo almacén y IVA serían 1,150. Y una breve descripción de la operación, que sería descuento sobre compra. Ok, vamos con la siguiente. En la operación número 35 estamos realizando una venta de 250 pesos más IVA, pagándole el 50%, por el restante otorgamos un crédito. La operación representa para nosotros un 50% del costo de ventas. Entonces vamos con otra vuelta. Acuérdense, tenemos lo que es el debe y haber, ambos lados en mi esquema de mayor, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues vamos a realizar la venta, ¿ok? Sí, ahí tenemos nuestro pago correspondiente, clientes, pero ahí tenemos la venta. Acuérdense que ventas es una parte, ¿sí?, de este lado de mi esquema de mayor, ¿ok? Entonces, ¿qué va a aumentar? Con un abono. Ahí tenemos los 250,000 pesos de un abono realizado por la parte de ventas. Tenemos ahora sí, como es una venta, acuérdense, tenemos que el IVA acreditable es de este lado, IVA trasladado es de este lado. Entonces tenemos el 15%, que es el IVA trasladado, que es una parte de mi pasivo, que va a aumentar con abonos. Entonces tenemos ventas, ¿sí?, que serían de este lado, por 250,000 pesos estarían aumentando. IVA trasladado, sí, que es el 15%, que es la parte del pasivo, por 37,500. Tenemos que nos lo van a pagar la mitad de todo eso. En bancos entra dinero a bancos, que sería parte de mi activo, aumenta bancos por medio de un cargo de 143,750 y me quedan a deber dinero, que también sería parte de mi activo, clientes por 143,750. Entonces ahí tenemos la suma de ambos y el costo. Acuérdense cuánto me está costando a mí mi mercancía. Entonces tenemos que es el 50%, o sea, 250,000 entre 2 por el 50%, que serían 125,000. Si se fijan, no hemos tocado para sacar los porcentajes la parte del IVA. El IVA es un impuesto, no forma parte de mi base.
siempre estoy calculando el 50% sobre el importe, sin IVA, ¿ok? No se vayan a confundir, no metan la parte del IVA. Entonces tenemos costo de ventas, que sería el 50% de la venta de 250,000, serían 125,000 de cargo, y tenemos la salida de almacén. Almacén es una cuenta de activo que va a disminuir con abonos. Tenemos 125,000 pesos de almacén que está disminuyendo. Y tenemos nuestra suma. Sumamos pues 143,752 veces más 125,000. Nos daría 412,500. Y del otro lado del haber, fíjense cómo estoy sumando las ventas, nuestro IVA trasladado y la parte de almacén. Y nos estarían dando 412,500, que es ahora sí que el equilibrio que yo tengo que siempre que cuidar, ¿ok? Y la breve descripción de la operación. Vamos con la siguiente, ¿sí? En la siguiente estamos teniendo una devolución. Nosotros tenemos la devolución sobre ventas, ¿sí? Por 8,000 pesos más IVA. Recuerden que todas las operaciones ya ahorita van a tener IVA. Entonces, vamos a ver. A ambos lados de mi T de mayor, debe y haber, ¿ok? Y tenemos la parte de ventas. Ventas, recuerden que es una parte que aumenta, ¿sí? Con lo que vendrían siendo mis abonos, y disminuye con mis cargos. En este caso es una devolución. Entonces, pues está disminuyendo mis ventas porque están devolviendo parte de la venta. Entonces va a disminuir por medio de un cargo. Fíjense bien cómo está ahí, ¿sí? Disminuyendo por medio de un cargo. Y tenemos que calcular el 15% correspondiente. Recuerden que ventas, pues ahora sí que es IVA acreditable, IVA trasladado. Entonces ahí tenemos la parte de IVA trasladado. ¿Por qué? Porque está disminuyendo. Cuando hicimos la venta hicimos el registro del IVA trasladado. Entonces ahorita tenemos que disminuir ese IVA trasladado que registré en la parte de la venta. Y es el 15% sobre los 8,000, que serían 1,200. Entonces ahí tenemos 8,000 más 1,200. Y dicen que me deben menos dinero mis clientes. Entonces vendrían siendo 9,200, que serían 8,000 más 1,200, serían 9,200, ¿ok? Y vamos a tener que disminuir, pues, ¿por qué? Porque me están regresando la mercancía. Entonces, si me regresan las mercancías, quiere decir que entra al almacén. Ya después averiguaremos si realmente está defectuosa, o a lo mejor le faltó algo, o qué le pasó a mi mercancía, ¿no? Pero ahorita tenemos que darle entrada al almacén. Entonces, entra la mercancía al almacén por medio de un cargo. Acuérdense que aumenta almacén por medio de cargos y disminuye por medio de costo de venta, ¿ok? El costo de venta, pues lógicamente tiene que disminuir porque cuesta menos la venta que he realizado. Y hacemos una suma, ¿sí? De 8,000 más 1,200 más 4,000, me estaría dando 13,200. Del otro lado del haber serían 9,200 más 4,000, serían 13,200, ¿ok? Ahí tengo mi equilibrio, ¿sí? Del lado del haber serían 13,200, del lado del haber serían los 13,200, ¿ok? Y una breve descripción de la operación que acabo de realizar. Vamos con la siguiente. Con la siguiente nos están diciendo el asiento número 37, que nos dice que el cliente nos está pagando. Es decir, pues está disminuyendo su deuda que tiene con nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos nuevamente, tenemos el lado del debe y el haber. ¿Qué va a pasar en esta parte? Tenemos que nuestro cliente me debe menos. Acuérdense que la cuenta de clientes es una cuenta de activo que aumenta con cargos y disminuye con abonos. Por consiguiente, como es un cliente, ¿sí?, que es un activo, va a disminuir. ¿Por qué? Porque me debe menos. Entonces, si me debe de menos, tengo que registrar un abono. Entonces, fíjense bien cómo estoy poniendo aquí la entrada de dinero de bancos, aumenta bancos, ¿sí?, por medio de un cargo, y disminuye clientes, ¿ok? Ahí tenemos lo que serían clientes por 200,000 pesos. Ahí tenemos lo que serían la suma, serían 200,000 pesos de un cargos y de abonos, ¿ok? Por 200,000 pesos. Tenemos una breve descripción de la operación que estamos realizando. Vamos con la siguiente. Para la siguiente, nos están diciendo que le estamos pagando los servicios al contador.
¿ok? Entonces ahí tenemos que son 1,000 pesos más IVA, ya tenemos que es el 15% del IVA menos las retenciones correspondientes. Entonces ahí tenemos que es el debe y el haber. Los gastos de administración, en especial honorarios, ¿ok? Entonces acuérdense que gastos de administración en esta parte sí es un egreso, ¿ok? Que va a aumentar por medio de cargos, ¿ok? Entonces ahí tenemos que serían 1,000 pesos por medio de un cargo, su correspondiente IVA acreditable, que sería el 15% de 1,000 pesos, que serían los 150. Ahí tenemos que son 1,000 pesos de cargo más 150 de IVA acreditable, que es el 15% sobre los 1,000, ¿ok? Impuestos por pagar. Recuerden que siempre la retención es sobre la base, que serían los 1,000 pesos. No tenemos que considerar el IVA. Entonces el 10% de 1,000 pesos sería 100 pesos, que es la retención de ICR, y la retención de IVA también sería el 10% sobre la base, sobre los 1,000 pesos, que serían otros 100 pesos. Posteriormente damos la salida de bancos, que serían 950. Entonces ahí tenemos la suma, que sería cargos por 1,000 y 150 y abonos por 100 y 950, me estarían dando 1,150, ¿ok? Y una breve descripción de la operación. Vamos con la siguiente parte. En la siguiente parte nos están diciendo que nuestro proveedor sí le vamos a pagar. Entonces, fíjense bien, si le estamos pagando a nuestro proveedor, quiere decir que le vamos a deber menos dinero. Entonces, ahí tenemos que proveedor es una parte de mi pasivo, que va a disminuir por medio de cargos, ¿sí? Entonces, como es un pago, pues tengo que hacer un cargo, ¿ok? Porque le estamos pagando. Entonces, tenemos ambos lados de la T de mayor, debe y haber, ¿ok? Tenemos proveedores. Proveedores se ve disminuido por la cantidad de 150 pesos y sale el dinero de mi cuenta de bancos. Entonces ahí tenemos lo que es un cargo por 150,000 pesos y un abono por 150,000 pesos. Y lo que es una breve descripción de la operación que se está realizando. Vamos con la siguiente parte. Tenemos el siguiente asiento que nos están diciendo que nuevamente estamos realizando una venta. Y esa venta tiene IVA, ¿ok? Acuérdense, IVA acreditable, IVA trasladado. En este caso sería un IVA trasladado. Vamos a ver. Entonces tenemos nuevamente a ambos lados de la T de mayor, debe y haber, ¿ok? Tenemos que la operación pues está realizando una parte a contado, una parte a crédito, y ahí tenemos lo que es la parte de ventas. Ventas está ahora sí por los 150 pesos y su respectivo IVA trasladado, que es el 15% sobre los 150,000 pesos. Una parte me la están pagando a contado, que serían los 86,250, sí, que sería la mitad de 150,000 más 22,500. Entonces la suma de ambos lo dividimos entre 2, me estaría dando bancos 86,250 y clientes también 86,250, ¿ok? Acuérdense que tengo que registrar mi salida de almacén. ¿Cuánto me está costando a mí esa venta? Que es el 50% sobre los 150 pesos. No se vayan a confundir, no metan la parte del IVA. Entonces, 150,000 pesos, el 50% serían 75,000. Entonces sería, ahora sí que la mitad, el almacén. Acuérdense que almacén disminuye por medio de abonos, ¿ok? Acuérdense que almacén disminuye por medio de abonos porque es una cuenta de activo. Y el costo de ventas es una cuenta de egresos, por consiguiente está aumentando por realizar esa venta por medio de un cargo, ¿ok? Tenemos la suma de cargos serían, sí, todos los cargos por 247,500, suma de abonos por 247,500. Y una breve descripción de la operación que estamos realizando. Vamos con la siguiente parte. La siguiente parte nos está diciendo que estamos realizando la compra de artículos por 150,000 pesos más IVA, de los cuales estamos pagando una parte y el restante es una línea crediticia. Nuevamente, a ambos lados debe y haber. Tenemos que son compras
Entonces es entrar mi mercancía al almacén. Tengo más mercancía en mi almacén por la compra que realicé. Realicé la compra por 150,000 pesos. Entonces almacén, sí, que es una cuenta de activo, estaría aumentando por medio de un cargo. Entonces aumenta con 150,000 pesos y acuérdense, tenemos nuestro correspondiente IVA acreditable. El IVA acreditable, que sería el 15% de los 150,000 pesos, que serían 22,500, y una parte, si la suma de 150,000 más 22,500 dividido entre 2, nos estaría dando una parte de bancos y otra parte lo que le queda a deber a mi proveedor, ¿ok? Acuérdense que tenemos ahí la suma de cargos por 172,500, suma de abonos por 172,500, ¿ok? Y una breve descripción de la operación. Vamos con la siguiente. En la siguiente estamos ahora pagando fletes, ¿sí? Acuérdense que tenemos siempre la parte del IVA. Acuérdense, IVA acreditable, IVA trasladado. Como es en caso de un pago de un flete, tenemos que utilizar la cuenta de IVA acreditable, ¿ok? Tenemos ambas partes del esquema de mayor, debe y haber, ¿ok? Almacén. ¿Sí? Mi mercancía vale más, entonces estoy aumentando el valor de la mercancía que tengo en mi almacén. Mi almacén, ahora sí que serían los 200 pesos por medio de un cargo, su respectivo IVA acreditable de 30 pesos y lo que es el impuesto por pagar del 4% sobre el monto del flete. Acuérdense que es el 200 pesos, no vayan a meter IVA acreditable. Entonces sería el 4% sobre los 200 pesos, que serían 8 pesos, y la respectiva salida de bancos. También tenemos aquí la suma de toda la operación, suma de cargos por 230, suma de abonos por 230 y una breve descripción de la operación. Vamos con la siguiente. La siguiente nos están diciendo que vamos a pagar gastos de publicidad por 3,000 pesos, por 2,000 pesos de artículos promocionales, ¿sí? Todo lo que son publicidad. Todos llevan IVA, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la parte del IVA. Entonces tenemos, acuérdense, que cuando tenemos un desglose de la misma cuenta de varios conceptos, utilizamos la columna de parcial. En la columna de parcial recordaremos que no hay cargos ni abonos, simplemente en la descripción de los conceptos. Hasta que tenga las sumas, entonces voy a poner si es un cargo o es un abono, ¿ok? Entonces, vamos a poner gastos de venta, lo que es la parte de publicidad de 3,000 pesos, obsequios por 2,000 pesos, todo eso acuérdense que no tiene IVA todavía, ¿sí? Artículos promocionales, ahí tenemos 4,000, ya aparece la raya, y tenemos que la suma de los tres conceptos, ¿sí? Nos estaría dando 9,000. De los 9,000 tenemos su respectivo IVA acreditable. Su respectivo IVA acreditable sería el 15% sobre los 9,000, que serían 1,350, ¿ok? 9,000 más 1,350 y tenemos la salida de bancos, ¿ok? Lo estamos pagando en efectivo, que serían los 10,350. Suma de cargos serían por 10,350, suma de abonos por 10,350. Y una breve descripción de la operación. Vamos con la siguiente. En la siguiente, nosotros tenemos que pagamos, ahora sí que una mensualidad de las computadoras. Acuérdense que compramos computadoras a crédito, ¿no? De los 12 meses sin intereses. Entonces, esas computadoras las tenemos, acuérdense que en la cuenta de acreedores. Acreedores tenemos registrado esa deuda. Entonces, recordaremos que acreedores es una cuenta de pasivo. Entonces, si voy a estar pagando, voy a estar disminuyendo la deuda que tengo con mis acreedores. Entonces, voy a tener que poner un cargo, ¿ok? Entonces, vamos a poner ambos lados de mi esquema de mayor, que serían debe y haber, y tenemos que son acreedores por 1,660 y tenemos la salida de dinero de bancos por 1,660. Ahí tenemos que son sumas, que serían 1,660, y abonos por 1,660. Y ahí tenemos que estamos pagando la mensualidad por la adquisición de las dos computadoras. Tenemos entonces que pagamos sueldos, ¿ok? Tenemos un pago de sueldos y por la retención de impuestos. Tenemos
ambos lados, ¿no? Lo que es debe y haber y gastos de venta. Gastos de venta, en especial sueldos y salarios, ahí están los 25,000 pesos, que sería por medio de un cargo, su respectivo impuesto por pagar, ¿sí? Impuestos por pagar, recuerden que es una cuenta de pasivo, entonces ahí tengo que poner un abono, y la diferencia entre ambos sí es la salida de dinero de bancos, que serían 25,000 menos 6,000 serían 19,000. La suma de cargos serían 25,000, la suma de abonos serían 25,000. Y una breve descripción de la operación. Vamos entonces ahora a repasar todas nuestras operaciones, viéndolos ahora en esquemas de mayor. En esquemas de mayor tenemos nuestra primera operación, que sería impuestos por pagar, por medio de un cargo e impuestos por pagar y la salida de dinero de bancos de 6,100 pesos. Tenemos la siguiente operación, compramos nosotros la mercancía y esa compra de mercancías aumenta mi almacén por 250,000 pesos, con su respectivo IVA acreditable de 37,500. Tenemos su pago correspondiente de la salida de dinero de bancos, fíjense cómo están, 143,750 y proveedores por 143,750. Vamos con la siguiente operación. Nosotros estamos pagando fletes, ¿sí? Aumenta, fíjense cómo está aumentando el valor de mi mercancía por medio de un cargo al almacén. Tenemos lo que es impuestos por pagar y la respectiva salida de dinero de bancos de 333 pesos. Vamos con la siguiente. Nosotros estamos haciendo una devolución de 1,000 pesos. Fíjense cómo disminuye almacén por medio de un abono de 1,000 pesos. Disminuye la cuenta de IVA acreditable, fíjense cómo están los 150 pesos y lógicamente proveedores con un cargo de 1,150 pesos. Vamos con la siguiente operación y es una venta. Entonces tenemos la operación realizada por medio de una venta, ventas de 250,000 pesos, sí tenemos lo que es el IVA trasladado de 37,500, ¿sí? Por medio de un abono, fíjense cómo está 37,500 y tenemos lo que vendrían siendo clientes. Clientes aumenta por 143,750 con un cargo y bancos, ¿ok? Tenemos la salida de la mercancía del almacén, tenemos salida de 125,000 y un cargo al costo de ventas por 125,000, ¿ok? Tenemos la siguiente, que es una devolución de ventas. Entonces vean cómo es la contrapartida, cómo estamos cargando a ventas por 8,000, su respectivo IVA trasladado de 1,200 y vean cómo clientes se ve disminuido, ¿no? Por 9,200. Y lógicamente el almacén. Entra la mercancía al almacén por medio de 4,000 pesos y se ve disminuido el costo de ventas por medio de 4,000 pesos. Tenemos la siguiente operación, que nos están pagando dinero a nuestros clientes, entonces fíjense cómo se ve disminuida la cuenta de clientes por medio de un abono y cómo ve aumentado el banco por medio de un cargo de 200,000 pesos. Vamos con la siguiente. En la siguiente estamos nosotros cargando a gastos de administración, fíjense cómo estoy cargando un cargo, ¿sí? Cómo estoy poniendo su respectivo IVA acreditable de 150 pesos y cómo tenemos nosotros ahora sí que un impuesto por pagar de 200 pesos y la salida de bancos de la diferencia de 950 pesos. Vamos con la siguiente operación. En la siguiente operación tenemos lo que son gastos. Gastos, un cargo por 1,120 pesos con su respectivo IVA acreditable de 168 y la salida de dinero de bancos de 1,288. Vamos con la siguiente operación. En la siguiente operación pues está disminuyendo proveedores. Fíjense cómo disminuye por medio de un cargo de 150 y cómo disminuye bancos por 150,000 pesos. Vamos con la siguiente operación. En la siguiente operación nosotros tenemos ahora sí que lo que sería una venta. Fíjense cómo ventas, cargo por 150,000 pesos, lo que sería el IVA trasladado de 1,200, ¿sí? Fíjense cómo está la parte de clientes. Clientes cargo por 86,250 y bancos por 86,250. El costo de ventas. Fíjense cómo está saliendo la mercancía del almacén. Sale por medio de 75,000 pesos y el cargo al costo de ventas por 75,000 pesos.
La siguiente vendría siendo ahora sí que una compra, una entrada de mercancía a mi almacén. Fíjense cómo está por 150,000 pesos, el IVA acreditable por 22,500 y lo que es la salida de bancos, una parte de 86,250 y proveedores por 86,250. Vamos con la siguiente operación, que es la número 43. Fíjense cómo está aumentando el almacén, sí, por 200 pesos, es por un flete. IVA acreditable por 30 pesos, ¿sí? Lo que es impuestos por pagar de 8 pesos y la salida de bancos de 222 pesos. Ok, vamos con la siguiente operación. Ahí están gastos de venta. Gastos de venta estoy aumentándolo por 9,000 pesos. Su respectivo IVA acreditable de 1,350 y sale el dinero de bancos de 10,350. Vamos con la siguiente, estoy pagando a mis acreedores. Fíjense cómo cargo a acreedores y sale el dinero de bancos. Y con la última me parece que es el gasto de venta, que sería cargo 25,000, impuestos por pagar por 6,000 y la diferencia que serían 19,000 pesos. Ahora vamos a sacar sumas. Fíjense cómo tenemos todas las operaciones y ahora vamos a sacar las sumas de los movimientos. Acuérdense que no podemos sacar en este caso saldos. ¿Por qué? Porque tenemos saldos iniciales del mes pasado que tenemos que utilizar nosotros la balanza de comprobación para sacar los saldos finales de las cuentas. Entonces, fíjense cómo el IVA trasladado, ya tenemos ahí la suma de cargos por 1,200 y la suma de abonos por 60,000 pesos. El costo de ventas también ahí tenemos en la suma de cargos y suma de abonos. Almacén también, fíjense cómo ya sumamos todos mis cargos y me estarían dando 404,500 y la suma de abonos por 201,000 pesos. Fíjense cómo ventas también ya ahora sí que sumamos todo lo que serían los cargos y los abonos por 400,000. Clientes, sumamos los cargos de 230,000 y abonos por 209,200. Proveedores, la suma de cargos que serían 151,150 y la suma de abonos por 232,222. Y finalmente gastos de administración, la suma de los dos movimientos por 2,120 pesos. Vamos con las siguientes. Ahí tenemos, como ya tenemos nuestros esquemas de mayor. Fíjense cómo la suma de bancos, ¿sí? Suma de cargos por 430,000, suma de abonos por 419,910. Gastos de ventas, ahí tenemos la suma de los dos movimientos que nos darían 34,000, acreedores 1,667, impuestos por pagar, como tenemos el cargo por 6,100 pesos y el abono por 6,220 pesos. Y finalmente tenemos nuestro IVA acreditable de la suma de cargos 61,743, suma de abonos por 150 pesos. Finalmente tenemos nosotros lo que es la balanza de comprobación. Esa balanza de comprobación es del mes pasado. Fíjense cómo el saldo final es el que vamos a hacer saldo inicial en este mes. Fíjense cómo está la cuenta de bancos por 133,483. Ahora sí que la cuenta de clientes por 309,800. Esos movimientos van a ser los iniciales de este mes. Entonces empezamos lo que es la balanza de comprobación, ¿sí? Nuestros encabezados, el nombre de la empresa, la fecha, tenemos lo que es la cuenta, saldo inicial, la suma de movimientos que acabamos de ver ahorita y finalmente nuestro saldo final. Entonces empezamos con bancos. Fíjense cómo el saldo final del mes pasado ya ahorita es el saldo inicial. Nuevamente ponemos la suma de cargos y abonos que acabamos de sacar de nuestros esquemas de mayor y sumamos saldo inicial, ¿sí? Más cargos menos abonos y nos está dando nuestro saldo final. De la misma forma nos vamos toda la parte al activo. Fíjense cómo van ahora sí que las cuentas que no tienen movimiento simplemente van pasando. Ahora vamos con la parte de pasivo. Recuerden que la parte de pasivo es contrario, ¿no? Ahora sí, como son saldos iniciales acreedores, tenemos que sumar los movimientos acreedores y restar los movimientos deudores para que nos salgan los saldos acreedores, saldos finales acreedores. Y tenemos toda la parte del pasivo. A mí ya no tuve espacio suficiente, entonces tuve que sacar una suma parcial. Entonces ahí tenemos, ¿sí? Nuevamente la balanza de comprobación del mes pasado.
Entonces ahorita esa balanza de comprobación, ya los saldos finales los tengo que hacer saldos iniciales en esta ocasión, ¿no? Y ahí tenemos toda nuestra balanza de comprobación. Fíjense cómo al final la suma de saldos iniciales están cuadrados, ambos debe ya haber, suman la misma cantidad. Los movimientos, la suma deudor y acreedor, también están cuadrados, fíjense cómo están sumando las mismas cantidades, y los saldos finales también, fíjense cómo están sumando las mismas cantidades. Pues ahora sí que ahora es el turno de ustedes para realizar las actividades correspondientes, si también es de una empresa. En esa empresa pues van a tener varias operaciones y también van a hacer los registros correspondientes. Recuerden que esos registros los tienen que hacer primero en los asientos de diario, posteriormente pasarlos a lo que son los esquemas de mayor para que finalmente obtengan su balanza de comprobación. Acuérdense que todos los movimientos ya en esta sesión, a partir de ahorita, ya vamos a empezar a utilizar el IVA correspondiente. Acuérdense, IVA acreditable, IVA trasladado. En nuestras próximas sesiones vamos a ver qué pasa con esos IVAs para ver qué tratamiento es el que le vamos a hacer, ¿ok? Espero que no tengan dudas. Si tienen dudas, por favor consulten a su tutor, realicen su actividad correspondiente y no me queda más que agradecerles el tiempo que han prestado a esta sesión. Muchas gracias.